Un hombre que encarnó la tranquila autoridad del consigliere más poderoso de la historia del cine, no dejó este mundo bajo arañas de cristal ni rodeado de cámaras centelleantes. No dio su último suspiro en una mansión de Beverly Hills custodiada por verjas y cotilleos. En lugar de eso, Robert Duvall se escabulló en una granja de piedra de 270 años de antigüedad en Virginia con la luz del invierno desvaneciéndose sobre los campos abiertos y los caballos pastando más allá de la ventana. A lo largo de 7 décadas, construyó una obra que dio forma al cine estadounidense y una fortuna estimada entre 50 y 70 millones de dólares. Pero cuando su familia se reunió tras su muerte, no fue el tamaño de la finca lo que les desveló, sino el peso de lo que decidió dejar atrás. La tarde del 15 de febrero, 2026, las ondulantes colinas del condado de Fauquier parecían contener la respiración. La granja se asentaba firme en 360 acres de tierra tranquila con muros de piedra georgiana que habían visto pasar los siglos y que ahora eran testigos del último capítulo de un hombre que entendía los finales mejor que la mayoría. Dentro, Luciana Pedraza Duvall cogió la mano de su marido mientras su respiración se ralentizaba y se suavizaba. No había ayudantes merodeando por las esquinas ni comunicados de prensa, cuidadosamente redactados, esperando su aprobación ni una alfombra roja esperando fuera. Solo una esposa, una habitación silenciosa y la quietud deliberada de un narrador que sabía exactamente cómo quería que se cerrara la escena. En cuestión de horas, las principales cadenas de televisión dieron la noticia. C, N, B, C, P, B, S. Medios internacionales de Europa y Sudamérica repitieron el mismo titular: el oscarizado actor había fallecido a los 95. Los homenajes se sucedieron. Se repitieron los clips. Se enumeraron los premios. Se recordaron los papeles. Pero en el interior de la granja ocurrió algo más. La familia hizo público un comunicado que sorprendió a Hollywood. No habría un funeral de etiqueta ni una gran catedral llena de miembros de la realeza de la industria pronunciando elogios cuidadosamente pulidos. En su lugar pedían algo desarmantemente sencillo: ver una gran película, sentarse alrededor de una mesa con amigos y contar una buena historia, dar un largo paseo en coche por el campo. Eso era todo. Para un hombre que se había ganado el derecho a recibir el homenaje más elaborado imaginable, la petición resultaba casi radical por su humildad. Y si uno se lo toma con calma, empieza a entenderlo. No se trataba simplemente de una familia afligida haciendo preparativos, sino de una familia que honraba el último deseo de un hombre que se había pasado toda la vida resistiéndose en silencio a la versión de sí mismo que Hollywood intentaba fabricar. Había otro detalle que la mayoría de los titulares mencionaban solo de pasada. Robert Duvall no tenía hijos biológicos ni herederos directos. Dejaba tras de sí una fortuna que incluía no solo activos líquidos, sino propiedades inmobiliarias en varios países, una finca histórica en Virginia y los derechos de autor de algunas de las películas más influyentes de la historia. Esa riqueza, ese legado, fue confiado casi por completo a la mujer que conoció por casualidad en una panadería de Buenos Aires casi 3 décadas antes. La forma en que se conocieron suena menos a realidad y más a ficción, pero a veces la vida real se niega a ser superada. Para entender al hombre que eligió ese final tranquilo, hay que viajar al principio, a un niño que fácilmente podría haber desaparecido en el anonimato. Robert Selden Duvall nació el 5 de enero de 1931, en San Diego, California, hijo del contraalmirante William Howard Duvall y de Mildred Virginia Hart. Su padre era un condecorado oficial de la Marina, un hombre marcado por la disciplina, la jerarquía y el mando. Su madre tenía un fuego más silencioso. Amaba el escenario, la interpretación, aunque sus ambiciones nunca fueron más allá de las producciones amateur. En su casa imperaba el orden militar. La estructura no era opcional. Las expectativas estaban claras. Como hijo de la Marina, el joven Bobby se mudaba constantemente. Las bases cambiaban, las escuelas, cambiaban las amistades, se disolvían tan rápido como se formaban. La estabilidad era un concepto más teórico que vivido. Asistió a la escuela Severn de Maryland y más tarde se matriculó en el Principia College de Illinois.
Lo académico no era algo natural. De hecho, sus notas bajaron tanto que sus padres, preocupados tanto por su futuro como por la inminente llamada a filas durante la Guerra de Corea, le sugirieron que se matriculara en clases de arte dramático simplemente para mantenerse a flote. No era el destino lo que me llamaba, sino la practicidad. Sin embargo, bajo las luces del escenario ocurrió algo inesperado. El estudiante inquieto que se debatía en las aulas cobraba vida cuando le daban un papel. Allí, en líneas prestadas y circunstancias imaginarias, encontraba quietud y poder. Se licenció en arte dramático en 1953, sirvió un año en el ejército en Camp Gordon y tomó una decisión que marcaría la historia del cine. Se trasladó a Nueva York y se matriculó en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, donde estudió con Sanford Meisner, uno de los profesores de interpretación más influyentes del siglo XX. Los jóvenes que le rodeaban se convertirían algún día en leyendas. Dustin Hoffman, su compañero de piso durante un tiempo junto con Jane Hackman y James Caan, compañeros de fatigas en apartamentos estrechos y frigoríficos vacíos. Compartían el rechazo, la ambición y la obstinada creencia de que el talento acabaría importando. Pero el talento no paga alquiler. Duvall trabajó como empleado de correos de grandes almacenes e incluso de camionero. Hizo audiciones sin descanso. Asimiló el fracaso sin teatralidad. Y entonces, en 1962, llegó un papel tan pequeño que la mayoría de los actores lo habrían descartado. Boo Radley, en Matar a un ruiseñor. Casi no tenía diálogos. Apareció brevemente. Sin embargo, en esos momentos finales, cuando Boo pasa de la sombra a la luz, Duvall comunicó volúmenes sin hablar. La mirada de sus ojos hacia Scout transmitía vulnerabilidad, dulzura y algo profundamente humano. Fue una interpretación construida sobre la contención más que sobre el volumen. Uno de los que se dio cuenta fue un joven director llamado Francis Ford Coppola, que no lo olvidó. Casi una década después, cuando Coppola empezó el casting de El Padrino, el estudio quería estrellas. Nombres financiables. Caras conocidas. Coppola quería a Robert Duvall. Ya había trabajado con él en The Rain People en 1969 y comprendió lo que Duvall podía hacer con la quietud. Duvall fue elegido para el papel de Tom Hagen, el hijo adoptivo y consigliere de Don Corleone. Su salario, por la que se convertiría en una de las películas más veneradas de la historia, fue de $36,000. Sin embargo, lo que aportó fue inconmensurable. Tom Hagen no dominaba las escenas con ruido. No gritaba. Rara vez levantaba la voz. Escuchaba. Calculaba. Hablaba en voz baja y cambiaba el curso de los imperios con palabras mesuradas. Esa interpretación le valió a Duvall su primera nominación al Oscar y le labró un lugar en la historia del cine. Regresó para El Padrino Parte 2 en 1974 con mayor compensación y aún mayor calado. Pero cuando El Padrino Parte 3 entró en fase de desarrollo en 1990, las negociaciones se vinieron abajo. Paramount ofreció a Duvall bastante menos que a Al Pacino. La disparidad no era pequeña. Era, en opinión de Duvall, una falta de respeto. Años más tarde explicó que habría aceptado un salario que fuera la mitad del de Pacino. Eso le habría parecido justo, pero 3 o 4 veces menos. Eso cruzaba una línea. Él declinó. La película siguió adelante sin Tom Hagen. Muchos críticos afirmaron que la ausencia se sintió profundamente. Alejarse le costó millones. Sin embargo, la decisión reveló algo fundamental sobre Robert Duvall. No se dejó llevar por el hambre que consume a tantos en Hollywood. No midió su valía únicamente en contratos, sino en principios. Ese mismo principio le guió hacia las tierras de labranza de Virginia en lugar de hacia la opulencia de Los Ángeles. Le guió hacia una tranquila petición final en lugar de hacia un espectáculo. Le guió hacia una vida que valoraba la autenticidad por encima del aplauso. Cuando su familia se reunió tras su fallecimiento, la fortuna fue significativa. Pero no fue lo que les quebró. Lo que les quebró fue la claridad del ejemplo que dejó. El recordatorio de que la grandeza no requiere ruido. De que el poder puede expresarse en la moderación. De que una vida vivida en los propios términos es el rendimiento más raro de todos. Y quizá ese sea el último papel que mejor interpretó Robert Duvall. Ni el consigliere, ni el general, ni el predicador, ni el vaquero.
pero el hombre que eligió su propio final y lo dijo en serio. Y esa filosofía definiría todas las decisiones financieras importantes que tomó durante el resto de su vida. De lo que nadie se dio cuenta en aquel momento fue de que el dinero que abandonó palidecería en comparación con la fortuna que construiría silenciosamente durante las 3 décadas siguientes gracias a una combinación de brillantes elecciones de papeles, inversiones inmobiliarias y un proyecto de pasión profundamente personal que casi le llevó a la bancarrota. Un Oscar, un sombrero de vaquero y una canción que nadie esperaba. Después de que El Padrino le convirtiera en una estrella, todos los agentes de Hollywood esperaban que Duvall se forrara con una serie de películas de mafiosos bien pagadas. En lugar de eso, Duvall hizo exactamente lo contrario, aceptó papeles que nadie esperaba y que la mayoría de los actores habrían temido tocar. En 1979, se adentró en la locura de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en el papel del teniente coronel Bill Kilgore, el comandante militar obsesionado con el surf, que pronunció una de las frases más citadas de la historia del cine. Aquella interpretación le valió un BAFTA y un Globo de Oro, además de otra nominación al Oscar. Ese mismo año, el gran Santini le valió su primera nominación al premio al mejor actor por interpretar a un dominante piloto de la Marina que guardaba un incómodo parecido con su propio padre. En 1983, Tender Mercies le dio a Duvall el papel de Max Sledge, un cantante de country fracasado que intenta encontrar la redención en un pequeño pueblo de Texas. Duvall insistió en cantar él mismo cada nota. Incluso compuso algunas de las canciones. Duvall ganó el Oscar al mejor actor, aceptó el trofeo vestido con un esmoquín vaquero y dijo a la audiencia que se sentía especialmente honrado de que Johnny Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings aprobaran su trabajo. Fue el momento más Robert Duvall imaginable, de pie en el escenario más grande del entretenimiento y preocupándose más por lo que pensaban 3 leyendas del country que por lo que pensaba la Academia. En 1989, la miniserie Lonesome Dove le dio lo que él llamó su papel favorito personal como el capitán Augustus McCrae, el filosófico ranger retirado de Texas. Decenas de millones de espectadores lo sintonizaron durante 4 noches en la CBS. Entonces hizo algo que sorprendió a todo el mundo. Pasó más de una década desarrollando un guión titulado El apóstol sobre un predicador pentecostal huido, y acabó invirtiendo $5 millones de su propio dinero para hacer la película cuando ningún estudio quiso financiarla. La película recaudó más de $21 millones y le valió su 5ª nominación al Oscar. Era la prueba de que Duvall no actuaba solo por dinero, sino porque algo dentro de él se lo exigía. Cuando llegó su 7ª y última nominación al Oscar por El juez, en 2014, tenía 84 años. 7 nominaciones. Una victoria, más de 130 películas, y una fortuna que había ido creciendo tranquilamente en un segundo plano mientras el resto de Hollywood perseguía titulares. Pero la verdadera riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en 360 acres de campo en Virginia. Y la historia de cómo encontró esas tierras reveló algo sobre Duvall que la mayoría de la gente nunca entendió. La granja, el salón del tango y el imperio oculto. Mientras la mayoría de las estrellas de Hollywood invertían su dinero en mansiones en Malibú y complejos en Beverly Hills, Robert Duvall fue en dirección contraria. Adquirió la granja Burnley en Plains, Virginia, una extensa finca situada en el corazón de la zona de caza de Virginia. La propiedad había pertenecido al dueño de los Washington Redskins, Jack Kent Cooke, y contaba con una histórica granja georgiana de piedra rodeada de prados para caballos, pastos ondulados y vistas despejadas de las montañas Blue Ridge. Duvall no compró la granja como inversión, la compró como vía de escape. Él y Luciana convirtieron uno de los graneros en un salón de baile de tango. La propiedad abarcaba unos 300 acres de la campiña rural de Virginia, donde guardaba caballos y vivía lejos de Hollywood. Anteriormente poseía otra propiedad en Virginia cerca de Purcellville, que a principios de 2024, que 1820 Quaker construyó Fieldstone Manor, inspiró el nombre de su productora Butcher's Run Films. Más allá de Virginia, Duvall y Luciana eran copropietarios de un hotel boutique en Argentina. Su productora generó ingresos adicionales con la producción de películas
y sus derechos como actor se fueron acumulando año tras año. La mayoría de las estimaciones sitúan el patrimonio neto de Duvall entre los 50 y los 70 millones de dólares acumulados gracias a un trabajo constante durante 7 décadas y no a un puñado de enormes sueldos. Todo ello se sumó a una fortuna considerable, pero el hombre que la construyó no tenía hijos a quienes dejársela, y el porqué es una historia que Duvall contó con una honestidad con la que la mayoría de los hombres nunca se atreverían. Los herederos de Robert Duvall. Robert Duvall se casó 4 veces. Cada matrimonio reflejaba una época diferente de su vida, y cada uno acabó de una forma que revelaba algo doloroso sobre el coste de dedicarse por completo a tu oficio. Su primera esposa fue Barbara Benjamin, con la que se casó en 1964 y que traía 2 hijas de un matrimonio anterior que Duvall ayudó a criar. El matrimonio duró más de una década antes de que se separaran. Cuando se le preguntó qué había pasado, Duvall solo ofreció 3 palabras: las cosas se queman. Su segunda esposa fue Gail Youngs, actriz, que coprotagonizó con él Tender Mercies. Se casaron en 1982 y se divorciaron en 1986. Su tercera esposa fue Sharon Brophy, bailarina profesional de tango. Se casaron en 1991 y se divorciaron en 1995. El matrimonio introdujo a Duvall en el tango argentino, que se convirtió en la pasión definitoria de su vida personal fuera de la actuación, y entonces llegó la panadería. Duvall conoció a Luciana Pedraza en Buenos Aires a finales del 1990 y ella era aproximadamente 41 años menor que él. Quería comprar flores. La floristería estaba cerrada, así que en su lugar entró en una panadería cercana. Allí estaba una joven argentina que afirmaba no tener ni idea de quién era él. Compartían el mismo cumpleaños enero de 5 y salieron durante años antes de casarse en 2005. Juntos construyeron una vida en aquella granja de Virginia. Bailaron tango, viajaron a Argentina y fundaron la fundación Robert Duvall Children's Fund para construir escuelas y hospitales para niños pobres, pero nunca tuvieron hijos propios. Duvall nunca tuvo hijos biológicos a pesar de sus 4 matrimonios, y él y Luciana consideraron la adopción, pero nunca siguieron adelante. Y así, cuando Robert Duvall murió aquella tarde de febrero, en 2026, toda su fortuna, cada dólar ganado con El Padrino, y Apocalypse Now, y Tender Mercies, y Lonesome Dove, y El Apóstol, y 130 otras películas, todo estaba destinado a ir a parar a una persona, la mujer de la panadería, la fortuna que hace llorar a su familia. Desde el 17 de febrero, 2026, no se ha hecho público ningún detalle sobre el testamento o el plan de sucesión de Robert Duvall. Según la ley de Virginia, el cónyuge superviviente suele heredar todo el patrimonio cuando no hay hijos, a menos que el testamento disponga lo contrario. Luciana Pedraza Duvall es la presunta beneficiaria principal de una fortuna estimada entre 50 y 70 millones de dólares. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea diferente de todas las demás historias de herencias de celebridades que haya escuchado alguna vez. No hay pelea. No hay hijos separados contratando abogados. No hay amores secretos saliendo de las sombras. No hay familiares impugnando el testamento en las noticias por cable. El silencio en torno a la herencia de Robert Duvall es casi ensordecedor. Y ese silencio te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de hombre que era. Las lágrimas que derramó su familia no fueron por dinero. Eran la constatación de que un hombre que podría haber vivido a cuerpo de rey en Hollywood prefirió pasar sus últimas décadas en una granja de caballos en Virginia, bailando tango con su esposa, alimentando al ganado y contemplando la puesta de sol sobre las Blue Ridge Mountains. Rechazó millones por principios. Gastó su propia fortuna haciendo películas en las que creía. Nunca persiguió la fama. Nunca vendió su vida personal por publicidad. Y cuando llegó el momento de partir, pidió a su familia que se asegurara de que no hubiera ningún espectáculo. Al Pacino lo definió como un actor nato. Coppola lloró la pérdida de alguien esencial para todo lo que él construyó. Viola Davis dijo que estaba asombrada por sus magníficas interpretaciones y estrellas de todas las generaciones
rindieron homenaje a su extraordinario legado, pero quizá el homenaje más revelador no fue ninguna de esas voces famosas. Quizá fue la propia petición de la familia: ningún funeral, nada de monumentos, solo ver una gran película, contar una historia. Así es como Robert Duvall quería ser recordado. No con lágrimas por una fortuna, sino con los momentos humanos sencillos y honestos que se pasó toda su carrera intentando plasmar en la pantalla. Una vez dijo que estaba más orgulloso de una carta mecanografiada que le envió Marlon Brando después de El Padrino que de su Oscar. Piénselo por un momento. Un hombre con 7 nominaciones al Oscar valoraba más una simple carta de un colega que la estatuilla dorada que persigue el mundo entero. Y esa es la parte que debería quedarse contigo mucho después de que termine esta historia. Robert Duvall acumuló $70 millones y las personas más cercanas a él no lloraron por el dinero, lloraron porque el hombre que lo ganó era irreemplazable, porque ninguna cantidad de riqueza puede llenar la silla a la cabeza de esa mesa de granja, porque el salón de tango en el granero permanecerá en silencio ahora, porque los caballos pastarán sin que nadie los vigile desde el porche. La fortuna nunca fue lo importante. La fortuna fue solo la prueba de que un hombre que siempre eligió la verdad por encima de la fama, los principios por encima del beneficio y el amor por encima de la conveniencia, consiguió construir algo extraordinario de todos modos. Y las lágrimas que derramó su familia fueron el tipo de lágrimas que el dinero nunca puede comprar y nunca podrá detener. Esa es la verdadera herencia que deja Robert Duvall. Ni dólares, ni propiedades, ni derechos de autor. Solo la devastadora y hermosa prueba de que se puede vivir toda una vida a tu aire y aún así dejar a todo el mundo a tu alrededor deseando que te hubieras quedado un poco más. Esta es la historia de Robert Duvall y la fortuna que hizo llorar a su familia. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué interpretación de Robert Duvall te impactó más y se te quedó grabada durante más tiempo.